Señor, la vida de cada uno de tus hijos, Dios Todopoderoso, con la firme convicción que el consejo, Señor, de tu palabra no volverá a ti vacío, Padre, sino que antes bien cumplirá el bendito propósito, Señor, por el cual tú la has enviado. En el nombre de Jesús, gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén. Bueno, una vez más, Dios los bendiga. Pues les voy a pedir, por favor, que me acompañen al libro de Génesis, capítulo 1. Versículo 2, continuamos ahí. Ya hablamos del principio, creó los cielos y la tierra estaba desordenada. Y hablamos de los vacíos. Esta noche, con la ayuda del Señor, a ver si nos da tiempo en terminar el tema. Si no, lo vamos a dejar ahí a medias y continuamos después. Vamos a hablar de las tinieblas. Amén. Entonces el tema para hoy es las tinieblas. Repito, la Biblia dice, y la tierra dice, estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Les voy a dar por lo menos 3 significados que son los que vamos a abordar el tema de la palabra tinieblas. Uno es miseria, el otro significado es tristeza, y el otro es ignorancia. Entonces, ¿qué significa la palabra tiniebla? Vale, les voy a leer todos ahorita, pero ya les di los 3 sobre los cuales vamos a hablar. Significa oscuridad, dice de aquí, literalmente tinieblas. En figura, las tinieblas son miseria, destrucción, muerte, ignorancia, tristeza, maldad, oscuridad, oscuro, sombrío, tenebroso y tiniebla. Entonces, como les repito, vamos a hablar de las tinieblas desde un punto de vista, como lo dice acá, figurativo, en una figura, en un modelo, en un tipo, más que hablar de ellas literalmente, ¿verdad? Lo vamos a hablar, la mejor forma dicha es espiritualmente. Amén. Entonces vamos a entrar de lleno y una vez a ver los 3 significados y vamos a leer en el libro de Job, capítulo 3 y versículo 10. Vamos a ver en este momento lo que significa con una base bíblica lo que es la miseria. Entonces vean, en lo literal, las tinieblas para nosotros pues son muy parecidas a cuando cerramos los ojos, ¿verdad? Al cerrar los ojos, pues automáticamente no vemos nada. Y las tinieblas, pues es, como lo dice acá, oscuridad. Pero en las figuras, en lo espiritual, las tinieblas van algo más allá de que en lo literal. Ustedes y yo sabemos que si cerramos los ojos, pues ciertamente no vemos nada. Pero no hay un mayor temor al decir frente a las tinieblas, porque basta con que los abramos para poder dar los pasos firmes. Entonces, en lo espiritual es igual, ¿verdad? De que las tinieblas pueden traer, como lo dice acá, oscuridad, pueden traer miseria, pueden traer tristeza, ignorancia. Pero al igual que como en lo literal cerramos los ojos y al abrirlos, pues ya todo está claro, ¿verdad? En lo espiritual es igual. Ya sea que vayamos a enfrentarnos a la miseria, a la ignorancia o a la tristeza, lo que necesitamos es una apertura de ojos. La Biblia dice claramente, habla de un colirio para los ojos. Y definitivamente los colirios, ¿verdad?, que son para los ojos, pueden ser ya sea medicinales, pueden ser curativos, pueden ser preventivos, pero al final cada colirio tiene su función. En este punto de las tinieblas no lo vamos a abordar ahorita, pero se los voy a mencionar. La Biblia dice claramente, lo leímos, ¿verdad?, que las tinieblas, dice, estaban sobre. Pues ese primeramente va a ser el otro tema que la Biblia muestra acá, que las tinieblas, recuérdense que hemos hablado de la cobertura, ¿verdad?, en estos días. Las tinieblas también cubren. Entonces a veces hay uno de los significados aquí, no sé si se los leí, pero no está, de la palabra tinieblas. Bien, ahí está. Es ignorancia, es el que vamos a hablar. Y muchas veces la cobertura, ¿verdad?, de las tinieblas pues viene por medio de
la ignorancia. Pero como les dije, vamos a leer Job, capítulo 3 y versículo 10. Dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice: por cuanto no cerró, dice, las puertas del vientre donde yo estaba, ni escondió de mis ojos. Escuchen lo que dice acá, esto me llama la atención mucho, por eso lo resalté y escogí esta cita. Ni escondió de mis ojos la miseria. Cuando vemos allí en el capítulo 3 del libro de Job, al menos la Biblia en la que yo saqué el versículo decía ahí: Job maldice el día de su nacimiento. Entonces veamos qué tremendo, porque dice acá: por cuanto no cerró las puertas del vientre donde yo estaba, dice, y esto es lo que nos compete, a lo que nos interesa, ni escondió de mis ojos, dice, la miseria. Entonces para mí este punto es muy particular, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si lo vemos desde el punto de vista de la miseria, dice, desde el punto de vista de los ojos, entonces aquí puede entrar definitivamente las tinieblas, ¿verdad? Al punto de que la miseria puede estar, ya sea en lo que nosotros veamos, literalmente, ¿verdad? O en la forma en la que nosotros percibimos la miseria, que esto puede ser literal o puede ser espiritual. Por poner un ejemplo, ¿verdad? Para nosotros, vamos a poner el ejemplo con nosotros. El lugar en donde vivimos es una bendición. Yo he escuchado a varias personas que han venido en estos últimos días, ni una semana pasada han venido personas diferentes, han entrado a la casa y a las dos personas escuchaban: ¡ah, qué bonito les quedó! Entonces, para nosotros definitivamente el lugar en donde vivimos pues es una bendición, amén. Pero estoy pensando, ¿verdad? Para alguien muy probablemente en determinado momento probablemente pueda venir y a sus ojos, por eso es lo que yo quiero que entendamos, pueda parecer tal vez una miseria. Entonces cuando digo a sus ojos, puede ser desde la forma en la que él lo ve, por la forma en la que esta persona pueda vivir. Pero también, entonces esa es una administración, ¿okay?, de las tinieblas, como también nosotros mismos, en el estilo de vida que llevamos, definitivamente, pues espero darme a entender, para nosotros el vivir acá no es una miseria, repito, es una bendición. Pero aquí ya viene por eso, ni escondió a mis ojos la miseria. La otra forma, la voy a decir para luego repetirla, porque para mí es importante que esta cita de la miseria a los ojos pues sea entendida. La otra forma puede ser, repito, que nosotros que vivamos acá, nosotros podamos decir: ay, Dios mío, pero en la miseria en la que vivo. O sea, no sé si me di a entender. Estoy poniendo la miseria desde los ojos de dos puntos de vista. Número uno, alguien que probablemente pueda tener mucho, digamos alguien que es rico, digámoslo, pueda venir y a sus ojos el tipo de vida que nosotros llevamos es una miseria. ¿Por qué? Porque lo puede estar comparando con el tipo de vida que él o ella lleva. ¿Ok? ¿Me di a entender con eso? Y número dos, que nosotros, que somos los que vivimos aquí, que repito, que para nosotros esta casa pues es una bendición. Aquí ya viene donde para mí el punto de vista más crítico quizás, que saber que esto es lo que tengo, que esto es lo que Dios me dio, y que a pesar de que sé que Dios me lo ha dado para mí o para cada uno de nosotros. Yo estoy poniendo el ejemplo con la casa, pero aquí tenemos que ser demasiado amplios y ver que para nosotros el estilo de vida que estamos llevando en determinado momento, aunque sea una bendición, pueda llegar a ser, lógicamente por la administración de las tinieblas, una miseria. Y entonces si esto llegara a pasar, probablemente pueda venir alguna persona que económicamente hablando esté probablemente pasando, en realidad tal vez sí, por una miseria literal,
y para ellos esta casa puede ser una mansión, en lo que si yo dejo que la administración de las tinieblas entre, no voy a ser agradecido prácticamente por nada, sea bueno, sea mucho, sea poco, sea abundante, sino simple y sencillamente a mis ojos todo puede llegar a ser una miseria. No sé si ya me di a entender. Dos puntos de vista en relación de cómo la miseria puede estorbar a los ojos. Repito, porque para mí esto es importante que lo entendamos, de que alguien venga que esté muy por encima de nosotros en más de alguna en la forma de vivir en relación a su casa y piense que el estilo de vida que llevamos es una miseria. Aquí, ¿cómo estorbarían las tinieblas? Creyéndose más que nosotros, cuando al final la Biblia habla de tres cosas básicas: techo, comida y vestido. Teniendo eso, tenemos que darnos por satisfecho o aprender a tener contentamiento teniendo esas tres cosas. Pero eso puede ser relativo a alguien, ¿verdad? Que venga y se compare por el estilo de vida. Las tinieblas pueden estorbar desde el punto de vista de creerse más que alguien, cuando en realidad sabemos que a la luz de los ojos del Señor todos somos igual. La Biblia dice: no hay judío ni gentil, no hay hombre, no hay mujer, todos somos hijos. Lógicamente el aceptarlo. Pero las tinieblas en este punto, les digo que a mí, la miseria, que en este punto a mí más me preocupa es la miseria desde el punto de vista de nuestros ojos, que somos nosotros los que estamos llevando este estilo de vida, y que a mis ojos el estilo de vida que estoy llevando es una miseria. En otras palabras, estoy llevando este estilo de vida y no tengo contentamiento, o simple y sencillamente por todo nos quejamos, o simple y sencillamente vemos tal vez a otras personas. Repito, yo me centré en el tipo de casa, pero aquí podemos hablar tal vez de sentimientos, de emociones, del dinero, aún de la vida espiritual, y todo esto llegar a ser así, sí. En algún área de mi vida yo considero la que miseria esta que tengo. ¿Cuál es el gran problema? Las tinieblas. Y recordemos que la Biblia habla claramente que el rey de las tinieblas es Satanás. Entonces por eso dice: y las tinieblas estaban sobre. Por eso lo vamos a ver después, cómo las tinieblas cubren. Entonces yo de veras les digo, tengo la necesidad de darme a entender en esto. ¿Por qué? Porque repito, porque lo que para nosotros, si hay tinieblas, pudiera ser una miseria, para otra persona que lógicamente que no tenga tinieblas, sino que tenga luz, puede llegar a ser la mayor bendición que pueda tener en su vida. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Echar fuera toda tiniebla. Recuerden el tema de las atmósferas y los ambientes espirituales, y discernirnos a nosotros mismos de que en algún momento esto no es de parte de Dios, son las tinieblas, pueden estar haciendo que a nuestros ojos, o sea, por lo que nosotros vemos, por lo que percibimos, el estilo de vida que vamos sea una miseria. Y la verdad es que, repito, yo considero que no es así, pero yo el ejemplo que puse, lo digo por tercera vez, fue en relación al lugar donde vivimos, pero al escudriñarnos tal vez a la luz de la palabra, o escudriñarnos en la soledad, en un momento tal vez en la presencia del Señor, o en un momento de soledad y lo que la Biblia dice, meditación, podemos sentirnos en algún área miserables, como lo hemos comentado en más de alguna oportunidad en la iglesia, ¿verdad? Gente que tal vez tiene 30, porque yo los he conocido, 40 años de matrimonio, y anhelando haberse quedado o casado con otra persona. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, definitivamente es una miseria. ¿Por qué? Porque está con alguien pues que no es feliz. Entonces prácticamente no es una bendición. Entonces aquí en este tema, ustedes y yo podemos decir: no, pero tinieblas en mi vida, pero aquí no hay. Pero al final, a la luz de la palabra, si la Biblia habla de las tinieblas, es porque todos corremos el riesgo de que en determinado momento las tinieblas puedan llegar. Recuérdense que se los estoy mencionando, aunque no lo estoy predicando. La Biblia muestra que las tinieblas son una cobertura. Y lógicamente, como todo, ¿verdad?, van a cubrir a todo aquel que se someta. Y mi punto acá es que si no tenemos contentamiento con lo poco, lo mucho, lo bueno o lo malo que podamos tener o recibir,
pues no va a haber una plena luz, sino las tinieblas van a empezar a entrar. Algo que pues tenemos que llegar a aprender todos en esta vida es de que por más que tengamos buenos deseos de querer cambiar la vida a una persona, no vamos a poder. Si ustedes y yo nos analizamos a nosotros mismos, ¿acaso no tenemos batallas nosotros con nosotros mismos? Las tenemos, y si es posible, todos los días. Entonces esto es parte de lo ilógico del ser humano, que sigue teniendo batallas consigo mismo y pretende o quiere cambiar la vida a otro ser humano, cuando ni su propia vida ha podido cambiar. Por eso es que al llegar a este entendimiento, lo que recibimos es la paz de Dios, de que al final quien nos va a juzgar, quien hace la obra, quien dijo que iba a perfeccionar la obra, fue Él. Entonces, al entender esto, repito, más de algún área en la que no tenemos contentamiento, sobre todo si esta área está relacionada a otra persona a la cual no puedo cambiar, esto va a ser una miseria. ¿Por qué? Porque entonces voy a estar llevando mi vida acorde a lo bueno o a lo malo que el otro o la otra hagan, y no voy a estar llevando mi vida acorde a lo bueno que Dios ha sido conmigo, que Dios ha sido con cada uno de nosotros. Entonces, cuando lo vamos entendiendo así, esta es una de las razones por la que en la Biblia no vemos a un Jesús amargado, porque si nos ponemos nosotros al estilo, a la forma de vida que llevamos, en los zapatos de Jesús, yo me atrevo a pensar que probablemente cuando el apóstol Pedro sacó la espada y le cortó la oreja al siervo del sacerdote, probablemente tal vez yo también hubiera sacado mi espada y nos ponemos allá a pelear, cuando bíblicamente no vemos a un Jesús así. ¿Por qué? Porque él sabía cuál era su función, y su función prácticamente era morir, y por cuanto él murió, logró la salvación de todos nosotros. Pero si nosotros nos ponemos desde este punto de vista bajo tinieblas, entonces corremos el riesgo de llevar una vida miserable o una vida llena de miseria. ¿Solo por qué? Porque lógicamente la gente a la que amamos no cambia, pero todos en la vida, por eso les repito, si aún nosotros mismos estamos en ese proceso, el apóstol Pablo lo decía, siendo él el apóstol Pablo, no considero, decía él, haberlo alcanzado todo. Entonces, si él mismo no consideraba haberlo alcanzado todo, mas sin embargo decía, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, prosigo hacia adelante. No se trata tampoco de ser egoístas, porque al final cuando uno ama, el amor no es egoísta, dice la palabra. Siempre va a haber algún quebranto al ver que algún ser amado pues no cambia, no entiende, qué sé yo. Pero al final mi punto acá es que no podemos estarnos ya llegando a un pleno entendimiento, amargándonos, enojándonos, amargando nuestra vida y haciendo que las tinieblas entren a cubrir y sentirnos miserables. ¿Solo por qué? Porque alguien más no quiere cambiar. Al final, lo que Jesús tuvo de nosotros fue compasión, porque la Biblia dice que Él tuvo compasión al ver al pueblo. Dice que era como un pueblo que no tenía pastor, como ovejas descarriadas, mas sin embargo, teniendo la capacidad de pelear literalmente, no lo hizo, porque Él mismo lo dice. Si yo le digo a mi Padre que me mande 2 miríadas de ángeles, Él me las manda. ¿Y qué va a hacer un ser humano o un ejército en contra de un ángel? No puede hacer absolutamente nada. Entonces, la miseria a nuestras vidas puede llegar por medio de algún área en la cual, repito, nosotros pretendamos en nuestra vida alinear la vida de alguien más, cuando a la luz de la palabra nosotros ni siquiera nosotros mismos estamos 100% alineados a la voluntad de Dios. Entonces lo que nos corresponde es seguir esforzándonos por alinearnos a la voluntad de Dios y no juzgar absolutamente a nadie desde nuestro nivel de vida espiritual, pensando que como yo no hago lo que él o lo que ella hace, yo soy mejor o Dios me ama más a mí. Y la verdad es que no, ni somos mejores ni Dios nos ama más a nosotros. Simple y sencillamente es Dios el que se va a encargar, dice la Biblia, de darle a cada quien lo que le corresponde.
Entonces, si me voy dando a entender, nos damos cuenta que podemos llegar a vivir en la miseria solo por pretender cambiarle la vida a alguien con un trabajo que no nos corresponde a nosotros, sino este trabajo es del Señor. El trabajo que nos corresponde a nosotros es como lo hizo el Señor Jesús. Él no peleó de una forma literal, Él peleó de una forma espiritual. Entonces, si queremos en realidad ser puentes de bendición para alguien, nuestro trabajo no es pelearnos con ellos en lo literal, sino pelear por ellos en lo espiritual. Si vamos en realidad a pelear, yo creo que bastaría tal vez estoy orando por tu vida, a cambio de ir a achacarle o hacerle ver sus errores, porque al final volvemos a la cara con lo mismo. Podemos caer nosotros como el fariseo en pretender justificarnos a nosotros mismos, cuando en realidad a la luz de la palabra y a la luz de los ojos del Señor, la Biblia dice que las prostitutas van delante, dice, de todos aquellos que se consideran algo sin serlo. Lo que la Biblia a nosotros nos muestra es que mientras más tengamos un nivel espiritual, más humildes tenemos que ser, más compasión tenemos que tener de la gente y entender de que si alguien está cometiendo X, tipo de errores, si nosotros estuviéramos en los mismos zapatos de esta persona, hiciéramos lo mismo, no hay ninguna diferencia en relación a eso. ¿Por qué? Porque todos seguimos siendo seres humanos, todos corremos el riesgo de que las tinieblas nos cubran. Entonces, en relación a esto, lo que nos corresponde a nosotros primeramente es, como lo dice la Biblia, todo me es lícito, pero yo no me dejaré esclavizar por nada. Lo que nos corresponde es ver eso, que no nos dejemos esclavizar por nada. ¿Por qué? Porque pretendiendo, lo dice la Biblia, ser sabios, muchos se hicieron necios. Entonces no podemos, repito, vivir nosotros en miseria. Al final se dieron cuenta el otro significado de la palabra tinieblas es tristeza o tristes, solo porque alguien no puede o no quiere cambiar su vida. Si al final cada quien tomó una decisión, y al final tenemos que entender de que a todos nosotros los seres humanos, en su determinado momento, Dios le va a dar la oportunidad de conocerlo a todos, sin excepción, así sea el hombre o la mujer más pecadora o pecador de esta tierra, a todos Dios les va a dar la oportunidad de conocerlo. Al final, la Biblia lo dice claramente, Dios le dará a cada uno según sus obras, pero nadie va a poder decir que no escuchó la palabra del Señor, porque la Biblia nos muestra que el Señor vendrá hasta que el Evangelio haya sido predicado a todo el mundo. Entonces, mientras que el Evangelio no sea predicado en todo el mundo, así de simple puede ser, Él no puede venir, porque Él mismo lo dijo, hasta que todo ser humano sobre la tierra le haya llegado el mensaje del Señor, entonces Él vendrá. ¿Por qué? Porque si Él viene y el mensaje no le ha llegado a todo ser humano, entonces podríamos pensar, fue un Dios injusto. ¿Por qué? Porque no le dio la oportunidad a unos y a otros sí. Entonces prácticamente vino solo por aquellos a los que Él, porque el Evangelio es así, Él es el que nos da la oportunidad. Entonces lo que nos corresponde a nosotros es darle gracias y seguir clamando por misericordia. Al menos yo le digo, yo soy uno que yo todos los días, pero todos los días le digo al Señor, Señor, ten misericordia de mí. No hay día alguno que yo no le diga al Señor, ten misericordia de mí. ¿Por qué? Porque si yo pretendo creerme algo sin serlo, corro el riesgo de, cuando alguien cometa un error, apedrearlo. Y cuando la Biblia claramente dice, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Entonces, en este punto, repito, la miseria nos puede visitar por medio de una cobertura de tinieblas, por vivir tristes, por vivir en miseria, porque alguien no cambia. Y al final podemos amarnos los unos a los otros, pero esa no es nuestra obra, es la obra del Espíritu Santo. Simple y sencillamente, la Biblia lo dice también, y no podemos nosotros pretender ir en contra de lo que está escrito, de que hay gente, lo dice claramente, que son como sus ídolos, que tienen ojos, no ven, tienen pies, no pueden caminar, tienen manos, no pueden hacer nada, tienen oídos, no oyen, tienen nariz y no pueden oler. ¿Por qué? Porque son como sus ídolos.
Y cuando vamos a ver la idolatría, está el tipo de idolatría explícita, que es la que todos conocemos, postrarse delante de una imagen, pero está el tipo de idolatría implícita, que es la que nosotros mismos podemos decir, no, pero yo idólatra no soy. Más sin embargo, una cosa tan simple y tan sencilla es poder ver a qué dentro de nuestro día le dedicamos más tiempo y llegar a un punto. Esto es la idolatría, porque no estoy diciendo yo que, por ejemplo, yo me paso haciendo esto todo el día y eso es idolatría, ese es mi ídolo, sino a lo que voy es en qué momento lo que yo pueda hacer se convierte en idolatría, cuando por hacer lo que hago no le doy tiempo al Señor. No tengo tiempo simple y sencillamente para la iglesia, no tengo tiempo para orar, no tengo tiempo para leer la Biblia. Ahí entonces, por hacer lo que hago, estoy convirtiendo eso en idolatría. Más sin embargo, repito, corremos el riesgo de pretender, como lo hacía el fariseo, ser justos y no soy como él, cuando en realidad no se trata de ser como nadie, se trata de ser como es el Señor. Y si nos damos cuenta en este momento, al nivel espiritual que ustedes y yo tenemos, ¿acaso alguno de nosotros podemos decir, yo ya estoy al nivel del Señor? Que Dios nos libre de decir eso, porque para empezar sería un primer pecado. Todos estamos en un nivel en el que por misericordia del Señor estamos en donde estamos. Porque imagínense si nos quitaran la misericordia, si nos quitaran la gracia, ¿qué quedaría de nosotros? Nada más, como la Biblia lo muestra, obras, no que seamos inmundos, pero sí obras de inmundicia. Entonces, simple y sencillamente es lo que la pastora nos ha dicho, hay una oportunidad, la misma misericordia que Dios ha tenido con nosotros, la misma va a tener con nuestros enemigos. ¿Por qué? Porque Él murió por todos, y no porque yo le sirva, yo voy a valer más que alguien que no le sirva, porque al final su sangre se derramó tanto por mí, y por otro, probablemente yo le estoy sirviendo porque tengo un poquito, Él ha hecho que tenga un poquito más de entendimiento, pero al comparar ese poquito de entendimiento comparado con el que no lo tiene, tal vez puede ser una nada. No es gran cosa para poder decir yo sí soy algo, porque repito, lo estamos viendo acá. La miseria está en nuestros ojos, según lo que dice la Biblia, puede estar en nuestros ojos, y la miseria es ministrada por las tinieblas. Seguimos siendo seres humanos, seguimos siendo propensos a fallar. La Biblia dice que el pecado alcanza, y ustedes y yo no podemos decir que el pecado no nos alcanza, porque el pecado nos va a alcanzar. Tarde o temprano nos va a alcanzar. Si habla de alcanzar, lógicamente puede ser, hay un dicho que dicen en las carreras de caballos, dice, caballo que alcanza, gana. ¿Por qué? Porque si logró alcanzar al que iba adelante, eso significa que la velocidad que lleva es más que la que el que iba adelante, por eso lo alcanzó y por eso termina ganando. Entonces, cuando la Biblia habla de que el pecado, si el pecado nos alcanza, algo seguramente dejamos de hacer, algo no hicimos bien. El gran conflicto con esto de la miseria en relación al pecado es que nosotros lamentablemente tendemos a juzgar a gente en relación a la cual sus pecados son pecados de la carne. Pero cuando la Biblia habla de pecados del alma o pecados del espíritu, hasta el día de hoy, si lo analizamos, hablemos por ejemplo de un pastor. Probablemente hayamos escuchado de más de algún pastor. Yo, por ejemplo, allá en la zona 6 escuché de uno que la misión en donde él estaba lo quitó de pastorear porque cayó en adulterio. Ese es un pecado de la carne. Pero cuando analizamos los pecados del alma o los pecados del espíritu, tales como por ejemplo la envidia o la idolatría, nunca he sabido yo de alguien que diga vamos a quitar a este pastor porque es celoso. Cuando la Biblia habla que los celos también son parte del pecado del alma como pecado del espíritu. Vamos a quitar a este pastor porque es envidioso, ¿no? Mas sin embargo, no significa que el pecado de la carne, que muchas veces se ve o se sabe o se manifiesta o se descubre, sea mayor que el pecado del alma o el pecado del espíritu. Entonces, simple y sencillamente,
Aquí entra algo que el apóstol Otoniel decía: el que no es gordo es chibolón, el que no peca en un área peca en otra, porque al final todos pecamos. ¿Cuál es la diferencia? Que para muchos, lamentablemente, su pecado es expuesto, pero para muchos, ¿cuál es la otra diferencia? Nadie sabe del tipo de pecado que uno pueda llevar adentro. ¿Por qué? Porque uno lo lleva adentro, y como al final no somos tontos, ¿verdad?, para andarlo publicando ni diciendo, pero al final todos somos pecadores. Entonces, entendiendo esto, la miseria, repito, por tercera vez ya, ¿cómo nos puede llegar? Por medio de tinieblas, pretendiendo cambiarle la vida a alguien que no quiere cambiar. Entonces, suficiente trabajo tenemos con buscar cambiar nuestras vidas, y la forma correcta de pelear por alguien que no quiere cambiar, como lo hizo el Señor Jesús, es muriendo espiritualmente hablando. Porque al final, ustedes y yo lo sabemos, y esto, aunque es un dicho, es verdadero. El dicho dice: las palabras se las lleva el viento, y es cierto. Y en alguna oportunidad yo investigué y lo prediqué, de que cuando uno habla, ciertamente las palabras literalmente se las lleva el viento. Entonces hay palabras que a la gente simple y sencillamente no le van a entrar, no le van a calar, y así puede venir la miseria a nuestra vida. Pero ¿ustedes creen que no le va a calar una oración? ¿Creen que no le va a calar, por ejemplo, envía la palabra y mi siervo sanará? Claro que va a calar. Entonces lo que tiene que cambiar en nuestras vidas es la forma de pelear. Simple y sencillamente, ustedes y yo lo vemos, y es algo que tenemos que aprender de Jesús. Ustedes y no vemos a Jesús solamente compartiendo con personas santas. Porque al final, si lo comparamos, díganme ustedes, algún hombre con los que él compartió cuando estaba aquí en la tierra que tuviera el mismo nivel de santidad que él, no hay ni uno solo. Mas sin embargo, la Biblia lo dice claramente, que él comía con prostitutas, comía con publicanos. Hay algo que a mí me impresiona cuando la Biblia habla de la mujer adúltera. Investigando un poquito, mostraba que este tipo de personas, miren qué curioso y qué tremendo, cuando eran descubiertas en algún tipo de pecado, lo primero que hacían, muestra la historia, era correr a los pies de Jesús. Entonces, cuando vemos esto, esa mujer, que pues lamentablemente por ella, ¿verdad?, pero a la vez también gracias a Dios que quedó escrito, no fue el único, o la única, mejor dicho, mujer, o el único tipo de persona que cuando fue descubierto en un pecado como este, que dice la Biblia que merecía muerte, no fue la única que corrió a los pies de Jesús. Es la única que la Biblia nos muestra que quedó escrito, que la llevaron. Pero lo que la historia muestra es que la gente así, miren qué tremendo, pedía antes de cualquier cosa que la llevaran a los pies de Jesús. Y por eso la Biblia dice que la llevaron. Pero si ustedes y yo lo analizamos el día de hoy, un tipo de persona que comete este pecado no pide llévenme con los pastores, no pide llévenme a la iglesia. Simple y sencillamente lo que hace es callarse y seguirse sumergiendo más en el pecado. ¿Por qué? Porque lamentablemente en todo lugar ahorita, no está Jesús literalmente, ¿verdad? La mayoría, aún nosotros mismos estamos, tráigamela pues, y con la gran pedrada aquí. Y lo analizamos, que fue lo que la Biblia es, que esté libre de pecado, pedrero. Entonces, al analizarlo desde ese punto de vista, creo que como iglesia o como cristianos que pretendemos creernos algo o alguien, hemos perdido la gracia. Cuando Jesús, este tipo de gente, lo buscaba. ¿Para qué lo buscaba? Para que lo hiciera libre. La Biblia habla y muestra acerca de María Magdalena. Dice que a ella les echaron fuera 7 demonios. O sea, ella era una mujer endemoniada. Era una mujer poseída. Y la Biblia también muestra que era una mujer, era una prostituta, era una ramera. Mas sin embargo se la llevaron a Jesús, llegó a los pies del Señor, unge al Señor y el Señor la libera. Y el día de hoy, repito, no vemos a este tipo de gente viniendo a buscar a la iglesia. Antes bien lo que vemos es que este tipo de gente se va huyendo de la iglesia. ¿Por qué? Porque lamentablemente, repito, nos hemos convertido en gente o en una iglesia que ante cualquier tipo de este pecado carnal, recibimos a la gente pero con la piedra en la mano. ¿Para qué? Para apedrear. Entonces eso puede ser una miseria en nuestras vidas, el no vivir acorde a la voluntad del Señor. Pero todo tiene que ver, si se dieron cuenta, con nuestros ojos. A la luz de nuestros ojos,
Lo voy a decir por mí, yo soy un santo y todos los demás son pecadores. ¿Pero por qué? Porque nadie sabe los pecados que yo cometo, pero sí nosotros sabemos los pecados de los demás. Entonces, a lo que vamos con esto es que tenemos que aprender a echar fuera toda tiniebla, pero primeramente de nuestras vidas. Entonces ya sin tinieblas en nuestras vidas, lejos de poder, repito, apedrear al necesitado, porque eso es así, toda persona que es pecadora es necesitada, pero necesitada ¿de qué? De perdón, de gracia, de misericordia, de que lo sanen, de que lo venden, y probablemente en una de esas, hablándolo espiritualmente, una de esas vendadas, en un momento ese del bálsamo, estoy pensando ahorita en la parábola del buen samaritano. Aquel hombre estaba medio muerto, pasó el sacerdote, pasó el levita y ninguno de los dios lo atendió. ¿Por qué? Porque eran demasiado santos, entre comillas, como para ponerse a recoger a alguien que estaba medio muerto, porque la Biblia muestra que en la ley quien tocaba a un muerto quedaba impuro. Entonces ellos no tenían tiempo para eso, mas sin embargo uno que no entendía de este tipo de leyes se humilló a tal forma, lo vendó, lo sanó, lo echó en su cabalgadura, lo llevó al mesón. ¿Y qué pasó ahí? El hombre se sanó, el hombre se levantó. En lo que si lo hubiéramos dejado desde el otro punto de vista de los dos primeros que pasaron, el hombre se muere. Entonces el Señor a nosotros nos ha llamado a dar vida, no muerte. Entonces la miseria, repito, puede estar enfrente de nuestros ojos, cuando probablemente hay gente que nos puede estar gritando, tal vez no literalmente suplicando ayuda, pero a través tal vez a veces de una mirada, a través a veces de un acto, puede estar pidiendo ayuda, pero a veces no tenemos manos vacías para ayudar, porque andamos con el par de piedras en las manos. Entonces la gente se nos puede estar muriendo enfrente y nosotros sin hacer nada. Ese hacer nada, repito, no es llegar a achacarle sus errores, sino es, si ya nos dimos cuenta, eso es lo que me estoy intentando, pues que no quiere cambiar o no puede cambiar, entonces a orar y a orar hasta que el Señor haga la obra, porque la obra no es nuestra, la obra es del Señor. Porque probablemente si nosotros vamos, lo que va a pasar es que si ya nos dimos cuenta que a veces así es, vamos a dejar a la gente más herida, y entonces no solamente heridos y todavía con su pecado, ¿quién los va a restaurar? ¿Qué va a pasar? De que una persona herida y todavía con pecado se va a dar a la muerte. Y a la muerte puede ser rendirse al pecado, cuando en realidad nuestro trabajo es promover, ser promotores de que la gente se rinda a los pies del Señor. Pero ¿cómo empieza el trabajo? Echando fuera de nuestras vidas toda tiniebla. No estoy diciendo que somos gente bajo tiniebla, pero sí estoy diciendo de que la miseria puede estar frente a nuestros ojos por pretender ser alguien, cuando en realidad no podemos juzgar desde nuestros ojos, tenemos que juzgar desde los ojos del Señor. Y la Biblia dice que el Señor vio al pueblo y tuvo compasión. La compasión nos lleva a ponernos en los pies de los demás. Repito en esto, en que probablemente si hubiéramos estado en las circunstancias que ellos vivieron, probablemente hubiéramos hecho lo mismo. Probablemente nosotros, los papeles estuvieran cambiados. Seríamos nosotros los que estuviéramos cometiendo aquellos pecados y serían ellos los que estuvieran predicando la palabra. Entonces, al verlo desde ese punto de vista, lo que tenemos que hacer es reprender o llegar, como lo dice la palabra, no se enciende una luz y para ponerla abajo. Entonces, si yo pretendo ser luz, entonces si yo llego a señalar, a acusar, lejos de llegar a hacer luz, voy a llegar a apagar la poquita luz o la poquita esperanza que había. Pero si llego en realidad a hacer luz, entonces lo que pasa acá, como le decía, si cierro mis ojos, no veo nada, pero no, dentro de mí no hay ninguna preocupación. ¿Por qué? Porque sé que al abrir, ya veo. Entonces, mucha gente, esto es lo que necesita, solo alguien que le abra los ojos. O tal vez no alguien que le abra los ojos, si no es el caso, ¿verdad? Sino solo alguien que pueda llegar a ser colirio para él. Un poquito de colirio, le dejo un poquito de colirio en los ojos, la gente va a empezar a ver. Y nosotros, tranquilos,
sin miseria de tristeza en nuestra vida, porque no cambian, tranquilos. ¿Ya? Entonces, el riesgo es que tanta tiniebla puede tener la gente que está en pecado, como nosotros por estar enojados o tristes porque ellos no cambian. Entonces, la obra del Señor, nuestro trabajo es nada más enseñar el camino, y los que lo sigan, al final la Biblia dice que cada quien va a recibir la recompensa según sus frutos. Y tengo que terminar, dice Proverbios 31:7, beban y se olviden, dice, de su necesidad y de su miseria. Y de su miseria no se acuerden más. Bueno, vamos a dejarlo ahí, porque ya llevo 40 minutos, sorprendentemente. Bueno, le voy a decir nada más esto. Miren, pues. No muestro en vano. Dice aquí, beban y se olviden de sus necesidades, y de su miseria no se acuerden más. Nada más voy a decirles esto. De que cuando en nuestras vidas hay algún tipo de miseria, ya vimos que todavía faltan los significados. Que la miseria es ministrada por las tinieblas. Entonces, cuando hay algún tipo de miseria, miren aquí, les voy a leer los significados rapidito. Significa escasez, penuria, indigencia. Vamos a dejarlo ahí. Es cuando hay algún tipo de necesidad en nuestras vidas, lo que el enemigo hace al ministrar las tinieblas, hace que la gente, dice aquí, beban. Podemos tomarlo en lo literal, hacen que la gente se emborrache. ¿Pero por qué se emborrachan? Porque en sus vidas hay una miseria, hay una carencia, como lo dice acá, hay una pobreza, hay una penuria. También dice aquí, hay un abandono de familia, dice acá. Entonces, ya sea que pueda haber soledad, qué sé yo. Pero ¿cuál es la forma que las tinieblas utilizan para que la gente se olvide, porque es el fin, de sus miserias? Aquí dice beban. Podemos hablar de alguien que en medio de algún problema va a buscar el olvido, como lo muestra acá, en emborracharse. Pero no nos vamos a centrar nada más en eso, sino nos vamos a centrar ¿qué? Cuando en nuestras vidas, por medio de la administración de las tinieblas, hay algún tipo de miseria, algún tipo de necesidad, pero que no tiene que ver con la necesidad del Señor, entonces lo que las tinieblas hacen es que nos llevan a hacer algo que pueda llenarnos ese aparente vacío. Y normalmente es cuando son tinieblas las que nos llevan a querer llenar ese vacío, siempre vamos a resultar peleando. Y miren qué ilógico es esto que voy a decir. Peleando en contra de la miseria, sumergiéndonos en algún pecado. Porque eso es lo que las tinieblas hacen. Entonces, esta es otra cosa que ustedes y yo tenemos que entender y pedirle al Señor, de que por qué es que hay gente que aunque intenta, porque yo he visto que intentan, pero ¿por qué no pueden? Porque las tinieblas los llevan a refugiarse en el pecado, o sea, haciendo todo lo contrario. En lugar de refugiarse en el Señor, se refugian en el pecado. Pero ¿cuál es la diferencia? Que a unos los guía el Espíritu Santo y a otros los guía, como lo vimos acá, las tinieblas estaban sobre, las tinieblas los cubren. Entonces aquí esta es nuestra batalla, nuestra pelea, y es lo que la Biblia dice, que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino por lo que estamos viendo y entendiendo, sino contra todo aquello que los cubre. Y si lo que los cubre son tinieblas, entonces ¿a dónde se van a ir a refugiar? Al pecado. Ahí en el pecado se van a sentir plenos, se van a sentir completos. ¿Pero por qué? Porque su cobertura son tinieblas. Entonces, ¿qué es lo que nos toca a nosotros? Suplicarle al Señor que su luz llegue. Recordemos que está escrito que somos la luz y la sal de este mundo. Entonces, si somos la luz y la sal de este mundo, entonces tenemos que aprender a que cuando vamos a llegar a hablarle con alguien, que el Espíritu sobre todo nos indique, porque ese es otro gran conflicto que nosotros como seres humanos tenemos, es de que vamos a hablar con alguien y ni siquiera el Espíritu nos lo ha indicado, sino solamente vamos, hablamos y al final dentro de nuestra práctica lo único que dejamos probablemente sea una pedrada. Y esa pedrada, lejos de hacer que la gente se levante, si lo tomamos literalmente, ¿se acuerdan de aquella película que vimos, la lapidación de Soraya? Ninguna pedrada vi yo que hiciera que la mujer se levantara. Antes bien,
todas las pedradas que le dieron la llevaron a la muerte. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que suplicarle al Señor. Y termino diciendo esto, de que, bueno, dos cosas. Número uno, de que escudriñemos nuestra vida, porque no sea que vayamos a estar haciendo cosas sin darnos cuenta bajo cobertura de tinieblas. Al final, la Biblia muestra que un abismo, dice claramente, llama a otro abismo. Y lo siguiente es suplicarle al Señor en medio de la necesidad de la gente. Y la Biblia dice que el que hizo la boca habla. ¿Qué le vamos a suplicar? Que si hay alguna persona por la cual nosotros queremos suplicar para que cambie, entonces que el Señor nos revele. Bueno, ¿cuál es el por qué, digámoslo así? ¿Por qué lejos de refugiarse en ti? ¿Por qué se refugia en el pecado? ¿Por qué no se siente pleno o plena en tu presencia, pero sí se siente pleno o plena en el pecado? Y les aseguro que el Señor nos va a hablar. Y si el Señor nos habla, entonces vamos a llegar a cualquier lugar con cualquier persona enviados de parte del Señor. Y la Biblia muestra que el que es enviado va enviado bajo la autoridad con la autoridad del que lo envió. Y la Biblia muestra que donde la luz de Jesús llega, las tinieblas huyen. Porque esto es tremendo. Entre la luz y las tinieblas no hay contienda de decir aquí están las tinieblas y la luz se va afuera. No, simple y sencillamente a donde la luz llega, automáticamente las tinieblas huyen. ¿Por qué? Porque no hay contienda entre luz y tinieblas. Lo que necesitamos es en realidad entender qué es ser luz y que el Señor nos ayude para alumbrar en lo literal. También lo hemos experimentado cuando hemos ido a Zumpango, el que uno, en lugar de ir viendo a la persona que va alumbrando, uno va viendo dónde va alumbrando la luz. Entonces esto es igual, tenemos que suplicarle al Señor que nos ayude a alumbrarle el camino y no estar viendo a la persona, porque si en lo literal nosotros, en lugar de estar viendo dónde va alumbrando la luz, vamos viendo a la persona, ¿qué creen que va a pasar? Sí, eso va a pasar. ¿Por qué? Porque estoy viendo a la persona y no estoy viendo la luz. Eso es en lo literal. Y en lo espiritual va a ser lo mismo. La otra persona probablemente va a estar, como lo acabo de decir, bajo cobertura de tiniebla, deleitándose en el pecado. Y por estar centrando mi mirada en esta persona, no voy a estar viendo la luz. Y probablemente el otro que caiga, voy a ser yo. Entonces démonos cuenta cómo, al no entender bien la gracia y la misericordia del Señor, corremos el riesgo de caer nosotros mismos y pretender estar bien. Mas sin embargo, la luz, hay que seguir. La luz es Cristo. Si seguimos la luz de Cristo, vamos a poder llegar a ser luz a donde quiera que vayamos. Pero tenemos que aprender, que la Biblia lo dice, y termino, a que tenemos que llegar siendo enviados. Amén. Porque ese creo que es nuestro gran conflicto, que nos vamos a meter a donde el Señor no nos ha enviado. Porque pretendemos ser tal vez salvadores y redentores, cuando Dios tiene un plan para cada uno. Yo les digo por mí, y hoy sí les prometo, termino. Cuando yo estaba pasando dentro del ministerio, antes de ser pastor, momentos difíciles, dentro del amor que a mí me tenían, me decían, salite, andate. Y yo digo, si yo hubiera hecho caso en ese momento a lo que me decían, no hubiera llegado al ministerio. Estoy seguro que me hubiera perdido. Mas, sin embargo, pude soportar el proceso y el trato de Dios, y para honra y gloria de Él, aquí estoy. Entonces es lo que tenemos que suplicarle al Señor y que Él nos dé, como por ejemplo, cuando habla la Biblia acerca de Ananías. El Señor se le apareció al apóstol Pablo, pero para que el apóstol Pablo, en ese entonces Saulo, empezara su ministerio, Dios le dio la indicación a Ananías que fuera. Entonces muchas veces, repito, ese es nuestro error, que vamos sin que el Señor nos envíe. Pero siempre que el Señor lo envía a uno, Él se manifiesta y la obra al final es de Él y no es de nosotros. Amén, amén y amén.